Amados, buenas noches. El Eterno les continúe bendiciendo grandemente. ¿Cuántos saben que la palabra que hoy va a ser lanzada es para usted? Porque usted está en este lugar. Amén. Esta noche el Señor se ha valido de un vaso hermoso. Amén. Mi hija Paula Chávez está con nosotros y hoy va a compartir la palabra. Así que levante sus manos y dele gracias al Señor por la vida de nuestra hija y dígale al Señor que gracias porque la va a usar, y la palabra que el Señor va a lanzar por medio de la palabra de esta sierva va a plantarse, va a sembrarse en nuestro corazón y va a dar el fruto para el cual el Señor nos la da hoy. Bienvenida, hija. Bendiciones, iglesia, buenas noches. Allí donde ustedes están, yo los invito, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por la palabra que va a ser desatada. Te damos gracias a ti, amado Rey, porque tú has permitido, Señor, que sea una palabra nueva, Padre, que sea una palabra avivada para nuestras vidas. Yo la presento delante de tu presencia, Señor, y te pido que seas tú tocando los corazones de tus hijos, Señor, que llegue a lo más profundo de su corazón, Señor, y que ellos salgan diferente, Padre, con un nuevo propósito hoy de este lugar, Señor. Usa mi boca, Señor, que no sea yo, sino que seas tú por medio de mí. Y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. ¿Puede tomar asiento? Bueno, la palabra que el Padre me regaló para el día de hoy se titula Llamados para ser luz. Para empezar, quiero que imaginemos empresario que tiene muchos negocios, que tiene carros, tiene casas, tiene fincas, pero como todos bien sabemos, él solo no puede con todo esto. Entonces, él necesita un equipo de personas que lo ayuden a darle cuentas de cada una de las cosas que él tiene, pero no puede ser cualquier persona. Él tiene que tener personas con ciertas características. Entonces, él busca una persona que sea dedicada, él busca una persona que sea capaz de darle cuentas a él por cada una de las cosas que le ha dado a cargo. Pecando, sino necesita un hijo con ciertas características para que pueda cumplir las funciones que el Padre le va a asignar. Amén. Quiero que para comenzar vayamos a Gálatas capítulo 1, verso 11. Cuando lleguen ahí me dicen amén bien fuerte. Aquí vamos a ver una pequeña porción del apóstol Pablo. ¿Llegaron? Amén. Dice, verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre. Aquí nos está hablando que Pablo el apóstol Pablo, antes de recibir la revelación de Yeshua, él era quien perseguía a la iglesia cristiana. O sea, él practicaba toda la cultura, todo el judaísmo,
Esto quería decir que él no tenía nada que ver con Yeshua, o sea, todavía no aceptaba a Yeshua como el Mesías. Entonces, por esta razón, perseguía a la iglesia cristiana. Amén. Entonces, aquí nos está diciendo que cuando él recibió la revelación de Yeshua, empezó a predicarle a los gentiles. Los gentiles son los que son apartados. O sea, nosotros antes de conocer de Yeshua éramos gentiles porque hacemos parte de la tribu de Efraín. Amén. Entonces aquí Pablo recibió la revelación por parte de Yeshua y empezó a predicar a los gentiles. Amén. Bueno, como bien yo les decía, el título de la prédica es Llamados a hacer luz, para que vayamos entendiendo un poco más. El significado de llamado según el diccionario español es convocatoria para la provisión de un cargo público. ¿Qué quiere decir? Que le dicen a cualquier persona, venga, usted va a ser ascendido de cargo públicamente. Amén. Y el significado bíblico pues es amplio, tiene muchos sinónimos, pero cada uno de estos conforma el significado del llamado. El primero es autoridad. Entonces, cuando nosotros recibimos nuestro llamado, Dios nos da la autoridad para ejercer lo que Él nos está dando. Amén. El segundo es escogido. Esto quiere decir que somos apartados completamente del pecado si nosotros estamos dispuestos a hacerlo. El tercer significado es mayordomo. Un mayordomo es el administrador. Entonces, cuando nosotros recibimos nuestro llamado, Dios nos hace administrador del don o el talento que haya puesto en nosotros para ejercer nuestro llamado. Y el cuarto es ordenación. Nosotros recibimos una orden de Dios. Y es de parte de nosotros si la aceptamos o la dejamos de lado. ¿Amén? ¿Sí les quedó claro? Amén. Bueno, les estaba leyendo Gálatas. Acá nos está hablando del apóstol Pablo. Quiero que veamos, o sea, no saquemos de nuestra mente este versículo y vamos a ver la manera en la que Pablo vivió la fe antes y después. O sea, antes de que fuera revelado Yeshua a su vida y después de que fuera revelado Yeshua a su vida. Entonces, antes, él vivía según las costumbres. ¿Qué quiere decir? Entonces, digamos, él ya tenía una forma de ir al servicio. Entonces, por ejemplo, nosotros acá sabemos que venimos y está la alabanza, está la adoración, después está la prédica, la ofrenda y nos vamos. Amén. Pero él tenía la manera, digamos, en el judaísmo, entonces presentaban el sacrificio, iban al templo, oraban, apartaban mujeres acá, hombres acá, ¿sí? O sea, ellos tenían ya cierta manera de ordenar su servicio. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son de las personas que vienen al servicio y saben que la alabanza es aplaudiendo, saben que la oración es levantando sus manos, saben que en la prédica están poniendo cuidado, a veces se quedan dormidos, a veces ponen cuidado, a veces salen igual? ¿O usted es de las personas que vienen, reciben el servicio, se mete en la adoración, siente la presencia, en la alabanza se goza, en la palabra recibe? ¿Amén? Entonces esta era la primera manera en la que Pablo vivía la fe, según las costumbres y las tradiciones. ¿Amén? La segunda manera en la que él vivía la fe era según la cultura, o sea, el judaísmo. ¿Sí? Entonces quiero que vayamos a Hechos, capítulo 8, verso 1. Cuando llegue me dice amén. Aquí nos está hablando de nuevo del apóstol Pablo, pero cuando era Saulo de Tarso. Amén. Listo, entonces, Hechos capítulo 8, versículo 1. Y dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Como les decía antes, el apóstol Pablo, antes de conocer bien de Yeshua, él se encargaba de hacerle la vida imposible a los cristianos. Eso era lo que él hacía. Porque según él, eran revoltosos, ¿sí? Porque no vivían la fe de la misma manera en la que él lo hacía. Entonces,
Él se encargaba de perseguirlos, los mandaba a la cárcel, de hacerles la vida imposible porque no cumplían la fe como él lo hacía. Amén. Listo, entonces está las costumbres y la cultura en el antes. Ahora vamos a mirar el después. Entonces, cuando él recibió la revelación de Yeshua, él se encargó de manifestar a Yeshua, porque como nos lo dice nuestro texto base en Gálatas, él cuando recibió a Yeshua en su corazón, dijo, voy a ir a predicar de lo que yo recibí a los gentiles. Entonces lo que él hacía era manifestar a Yeshua. Lo segundo es que él entró en intimidad, porque como todos bien sabemos, cuando recibimos de verdad a Yeshua en nuestro corazón, sentimos una pasión y entramos en intimidad todos los días. Entonces, no se trata de que, ay no, yo solo voy a entrar en intimidad los domingos porque voy a la iglesia y el resto de la semana. El ser cristiano no es una religión, es una forma de vivir. Es estar apartado del mundo, es estar apartado del pecado y realmente fijar nuestros ojos en Yeshua, amén, y en el Padre. Entonces, cuidado con la manera en la que usted está teniendo la intimidad con Dios, amén. El tercero es pasión por servir a Dios. Él era un hombre apasionado, porque ya después de que recibió la revelación empezó. Bueno, ¿y cuántos son? Dígame, vamos. Amén. Quiero que vayamos a Hechos 9:20, allá adelantico. Hechos capítulo 9, verso 20. Dice, enseguida predicaba a Yeshua en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían, estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Yeshua era el Mesías. Amén. Entonces yo leí una versión donde no decía que él se esforzaba, sino que de alguna manera él lo hacía de una manera desesperada. De una manera desesperada, enardecía por predicar, pues, de Yeshua. Entonces, para nosotros poder recibir nuestro llamado, tenemos tener como esa pasión por servir a Dios y tener intimidad. Eso es lo más importante para nosotros realmente poder recibir nuestro llamado y recibir lo que el Padre tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces quiero que usted vaya pensando en eso, si usted sí lo está haciendo en estos momentos, si no lo está haciendo, si tiene una intimidad diaria con Dios o la tiene cada 8 días, si usted solo vive una religión o realmente vive por Jesús, por Yeshua. Amén. Listo. Y lo cuarto era que él era celoso de la fe. Cuando conoció a Yeshua, él era celoso de la fe. Por eso antes, cuando no conocía bien de Yeshua, él perseguía a los que no hacían lo que él hacía, porque él era celoso. Amén. Entonces, cuando él comenzó a conocer de Yeshua, él hacía lo mismo. O sea, defendía su fe como fuera. Amén. Listo, entonces, ¿y pudieron anotar todos los ítems? ¿O los repito? ¿No? Amén. ¿Todos pudieron? Listo. Ahora vamos a ir a mirar los tipos de llamado. Entonces, como bien les decía, el llamado es lo que el Señor nos entrega a nosotros, ¿sí? Lo que Él nos delega aquí en la tierra. Amén. Entonces, el primer llamado, voy a hablar solo de dos porque pues hay muchos, pero en este caso solo voy a hablar de dos que son como los más relevantes en este momento. El primero es el específico. Entonces, el específico es el llamado que usted tiene para su vida. Usted solito. Usted, ¿sí? Entonces, les pongo un ejemplo. El apóstol Fernando fue llamado a ser apóstol. La pastora Gloria fue llamada a ser pastora. Amén. Ese es su llamado específico de ella. Amén. Entonces, quiero que vayamos a Efesios 4, verso 11. Desde el 10, perdón. Efesios capítulo 4, versículo 10. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yeshua. Aquí nos está hablando de un llamado ministerial. Amén. Porque el ser pastor es un ministerio, el ser apóstol es un ministerio, el ser evangelista es un ministerio. Amén. Pero entonces algo que mucha gente tal vez me ha preguntado es, ¿y yo qué hago con mis dones y mis talentos? ¿Eso no es mi ministerio? No lo es. Porque los dones y los talentos, el Padre los pone en nosotros para edificar a los demás por medio de nuestro ministerio. Amén. O sea, no significa que los dones sean el ministerio. Entonces, digamos, no significa que el yo estar en la alabanza sea mi ministerio. Amén. Sí me estoy haciendo entender. Sino que con el don que Dios ha puesto en mí, que es cantar, yo puedo usarlo a través de mi ministerio, edificando a la iglesia. Amén. Entonces, los dones y los talentos son la herramienta para ejercer nuestro llamado ministerial. Amén. Entonces, quiero que vayamos a leer Romanos 12, verso 6. Este fue un versículo que me pareció pues asombroso. ¿Llegaron? Amén. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Como pueden ver acá, estos dones, existen dos tipos de dones, que son, digamos, el don o el talento que es terrenal, o sea, que tú, digamos, Dios lo puso en mí, es el cantar, pero es mi decisión si lo uso para Él o si no, queda siendo terrenal, porque yo lo puedo usar en el mundo. Amén. Entonces, el don terrenal y los dones espirituales, que como todos sabemos, son los dones del Espíritu Santo, son la paciencia, bueno, esos son los dones del Espíritu Santo. Entonces, estos dones que estamos leyendo aquí en Romanos pueden ser dones usados terrenalmente, pero espiritualmente también. Amén. Porque dice que Dios nos da el poder de exhortar. Nosotros muy bien lo podemos hacer en el mundo, pero si lo apartamos para Dios, es un don, se puede volver un don espiritual. Amén. Lo mismo lo de la enseñanza. Puedo ser profesora de química en un colegio, pero si Dios me manda a enseñar como pastora, es otra cosa, porque ya se vuelve un don espiritual. Amén. Entonces, bueno, yo les estaba diciendo que los dones son la herramienta para cumplir nuestro llamado. Entonces, usted vaya identificando si usted ya tiene su llamado definido. No, yo estoy llamada a ser pastora. No, yo estoy llamada a ser misionera. ¿Qué es misionero? Un evangelista en las naciones. Amén. No, yo estoy llamada a ser apóstol, profeta. Amén. Vaya identificando, si todavía no lo tiene, váyaselo pidiendo al Señor. Amén. Listo. Como yo les decía, los dones y los talentos sirven para edificar a la iglesia. Entonces, cuando tú apartas tu don para el Señor, digamos, nos ha sucedido que estamos en la calle, no sé, y alguien nos escucha cantar. Entonces la persona empieza a decir, uff, no, estoy sintiendo algo muy raro. Y la persona se quebranta y empieza a llorar. ¿Pero qué me pasa? ¿Pero qué me pasa? Eso es que el Señor está usando, el Señor pone unción en la voz o en el don que cada uno tenga y la persona empieza a sentir la presencia de Dios. Entonces, es nuestra decisión si apartamos nuestro don para Dios o si lo seguimos usando en el mundo. Amén. A mí me parece curioso, pues uno en la calle escucha y escucha música pues mundana y pues ustedes saben que nosotros los músicos sabemos como de música, como cantantes del mundo, que sean mundanos, cristianos, en fin, pues eso hace un músico. Y a mí me parece curioso escuchar unas mujeres que tienen un vozarrón, pero que lo están usando para el mundo. ¿Se imaginan cómo las usaría Dios si ellas apartaran su don para el Señor? Sería algo sobrenatural, amén. Entonces, con cualquier persona que usted se choque, dígale, ¿usted tiene su don apartado para el Señor? Amén.
O incluso si ustedes mismos ya descubrieron su don. Amén. Apártenlo solo para el Señor porque Él es quien nos lo ha dado. Amén. Bueno, yo les quiero contar que, pues como todos bien saben, nosotros estamos haciendo escuela de líderes aquí en la iglesia. Y en el segundo nivel nosotros hicimos un retiro para fortalecer todo lo que habíamos aprendido en el primer y el segundo nivel y ser llevados a otro nivel. ¿Sí? Amén. Cuando nosotros fuimos a eso, yo ya antes estaba predicando en jóvenes y yo le decía al pastor David, a la pastora Gloria, yo les decía, a mí no me gusta predicar, no me gusta. Y ellos me decían, ay, pero predican jóvenes, pero no sé qué. Y yo no, a mí no me gusta predicar. El caso fue que fuimos al retiro, fue una bendición porque allá pudimos experimentar grandes cosas con Dios, cada uno pudo estar en intimidad, cada uno recibió perdón, bueno, recibió infinidad de cosas. Y en ese retiro, pues yo estaba pasando por una situación, entonces yo estaba súper cargada. Y entonces, bueno, ellos empezaron a orar, a orar, a orar, y el Señor me dijo, ¿por qué no te gusta predicar? Y yo, no, Señor, yo no estoy hecha para eso. Ponme a cantar donde sea, eso sí lo hago, pero a predicar no. El Señor me decía, ¿pero por qué? Yo no, pues es que no me siento apta para eso. Yo antes era una persona que era súper tímida y me decían algo y yo era, sí. O sea, yo no me sabía desenvolver con las personas. Y el Señor a partir de ahí me dijo, pues no le gustó, al que no le gusta se le dan 2 tazas. Póngase a predicar y yo, Señor, ¿pero por qué? Es una orden. Bueno, entonces a partir de ahí yo empecé a sentir un gusto por predicar. Entonces yo le decía a Dios, yo le clamaba a Dios que tuviera la oportunidad de compartir una palabra con ustedes. Y pues gracias al Padre que me permitió estar aquí en esta noche. Entonces, de alguna manera yo estoy confirmando mi llamado y yo le estaba diciendo a Dios, yo quiero servirte a ti de la manera que tú quieras, porque sé que de esa manera me vas a perfeccionar y vas a permitir que yo llegue a muchas personas. Entonces Él me ha ido diciendo como, yo creo que tú tienes que ser pastora. Y yo, pero yo tan chiquita, eso era lo que yo pensaba. Yo apenas tengo 17 años, Señor, ¿cómo así que voy a ser pastora? Y él me decía, no, no importa, la edad no importa. Lo que importa es la pasión que tú tengas por mí. Entonces yo le decía, wow, Señor, de verdad, porque yo antes vivía, no sé, yo les decía a ellos, yo vivía en una rutina. Yo sabía que venía a la iglesia, tocaba, me iba. Venía martes, viernes, sábados, domingos. Y para mí se volvió una rutina. Pero a partir de ahí el Señor empezó a transformar cosas en mi vida. Entonces, si usted quiere ser realmente transformado, tiene que entrar en intimidad y tener un corazón apasionado por Dios, porque si no, de ninguna manera va a cambiar. Amén. Entonces, este era un pequeño testimonio que yo quería compartir con ustedes para que vieran que Dios sí puede transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y nuestra manera de ver el servicio para Dios. Amén. Listo, entonces, les estaba hablando del llamado específico. Ahora vamos a hablar del llamado general. El llamado general es un llamado que todos, absolutamente todos en la tierra tenemos. Y es el de ir a evangelizar. Porque no significa que porque es ministro de alabanza no puede ir a evangelizar, no. Incluso una persona que recién está convertida en la fe, Dios la puede usar para llegar a otra persona. Quiero que vayamos a Mateo 28, verso 16. Aquí nos va a hablar de la gran comisión, cuando Yeshua envió a sus discípulos a predicar a la gente. Amén. Dice verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Yeshua se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada del cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí, Yeshua les estaba diciendo, bueno, ustedes ya aprendieron mucho conmigo, ahora es hora de que vayan a trabajar. Y los mandó a predicar y a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, he escuchado más que todo en estos últimos tiempos personas que me dicen, yo todavía no me siento capaz de ir a evangelizarle a una persona.
Y no es el hecho porque en algunas ocasiones nosotros nos volvemos odiosos con venir solo a la iglesia, a recibir palabra para nosotros, pero hay gente que en realidad está pasando cosas peores que la que nosotros estamos pasando. Entonces, el Señor me decía, necesito que tú hables esto en la iglesia porque han pasado muchos años y mis hijos han seguido igual. Y yo necesito que ellos vayan a hacer luz en el mundo. Entonces, no sé por qué el Señor me está permitiendo decir esto. Yo le dije, Señor, yo voy a hablar lo que tú me digas y lo que la gente necesita en la iglesia. Y él me dijo, tienes que hablar del llamado. Y yo necesito que en especial en estos momentos vayan y prediquen a la gente que todavía no conoce de mí. Porque no sé si ustedes han visto noticias, cuántas personas nos están suicidando al día por problemas. Y si eso cambiara porque nosotros vamos como hijos de Dios a predicarles, cambiarían las cifras de una manera brutal, de verdad. Entonces, vaya pensando todo lo que le estoy diciendo. En diciembre yo me fui con la pastora Gloria, nos fuimos a un retiro con unos evangelistas de otro país. Y ellos nos iban a dar como una escuela, una preparación para salir a evangelizar a los jóvenes, en especial porque como ustedes bien saben, los jóvenes son lo que mueve el mundo en estos momentos. Entonces, nosotras, bueno, vamos a ir. Pero para ir allá, la pastora Gloria me envió pues, el formulario de inscripción como 2 meses antes. Y yo, no, pero valía 230,000. Y yo, Señor, yo no trabajo, ¿de dónde voy a sacar 230,000? Y el Señor me decía, tranquila. Y yo, faltando una semana, yo seguía sintiendo esa necesidad por ir. Y yo, Señor, ¿qué hago? ¿De dónde saco 230,000? Entonces yo, no, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, yo seguía orando por eso, orando por eso. Y pues la pastora Gloria ya sí ya tenía su cupo. Entonces yo le decía, ayúdame, por favor, tú ya lo pagaste, ayúdame a pagarlo a mí. Y ella, pero yo, ¿de dónde? Y yo, bueno, seguíamos orando las dos, seguíamos orando, seguíamos orando. Y como 2 días antes, yo dije, bueno, aunque sea, me voy a inscribir. No pierdo nada inscribiéndome. Y me inscribí. Y resulta que cuando yo estaba en el colegio, en vacaciones, yo iba y cuidaba a una prima. Entonces, pues ahí me pagaban el día que yo la cuidaba. Y resulta que mi prima me dijo, puedes venir a cuidar, o sea, es mi prima segunda. Entonces mi prima me dijo, ¿puedes venir a cuidarla? Y yo, sí, yo tengo disponibilidad de tiempo de una, yo voy. Y ella me dijo, necesito que la cuides 1 mes. Y yo, uff, ahí está la plata. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿me ayudas por favor? Le dices que si me puede adelantar la plata para yo poder ir al retiro. Y resulta que mi mamá en ningún momento le dijo a ella que me adelantara la plata, sino mi mamá fue la que me pagó el retiro. Entonces todo fue una osadía. Yo dije, no, ya no voy a ir. Y un día antes lo pagué. Y el Señor me dio la oportunidad de ir. Desde el principio fue una vaina desconocida. O sea, yo dije, uff, Dios mío, qué bueno que tú me hayas permitido venir acá. Bueno, nosotros llegamos allá, nos daban charlas, fueron 3 días. Y ellos, pues, efectivamente, todos los evangelistas eran de otro país, todos hablaban inglés y uno no, y uno cómo les va a entender. Habían traductores. Entonces, bueno, ellos empezaron a darnos las charlas y ellos nos daban como tips para que nosotros pudiéramos salir a evangelizar, jóvenes en especial. Entonces uno decía, ve uno tan bobo, sentado en la iglesia. Y, o sea, es muy fácil, es muy fácil. Entonces ellos nos decían, usted lo primero que tiene que hacer es descubrir su talento. ¿Sí? Entonces, no sé, unos tenían talento para dibujar, otros, la mayoría éramos adoradores, la mayoría. Otros para danzar. Bueno, infinidad de talentos, habilidades que uno va desarrollando. Y ellos nos decían, ustedes pueden usar eso para ir a evangelizar. Nosotros, pues claro, uno cuando empieza a escuchar todo eso, uno se empieza a motivar y uno, uy, ya quiero llegar a Bogotá para poder ir a evangelizar. Ellos tienen una banda que ellos hacen como un show, o sea, es un show donde cuentan como la historia desde la creación, o sea, que el Padre nos creó, puso gloria en nosotros, por el pecado fuimos apartados de la gloria
y gracias al sacrificio de Yeshua podemos ser salvos. Entonces ellos cuentan todo eso. Entonces yo acá en Bogotá los estuvimos acompañando en todas las localidades donde fueron y uno tenía, o sea, uno veía una cantidad de cosas porque era un concierto de rock, o sea, se veía como una vaina re ¡guau! Y uno, y uno como, y estos como piensan llegar a tocar un corazón tocando rock y movían el cabello y así. Y uno, pero ¿cómo? Y resulta que ellos, bueno, hacían primero el show como para atraer gente. Entonces ellos brincaban, movían su guitarra, el cabello, todo, y efectivamente les funcionaba porque llegaba mucha gente. Como ellos veían un show, pues ¿quién no llega viendo un show? Cualquiera, hasta nosotros. Entonces, bueno, había un show y entonces, bueno, mucha gente llegaba y después cuando ellos ya veían que había muchísima gente, empezaban a contar la historia. Entonces la gente, había muchas personas que quedaban, muchas gente se ponían a llorar, quedaban quebrantadas. Y pues obviamente al final ya como que de alguna manera se revelaba todo y él decía, sí, nosotros somos cristianos y venimos a tocar la puerta de su corazón para que acepten a Yeshua en su corazón. Entonces la gente quedaba como súper quebrantada, quedaba tocada. Había personas que aún así seguían siendo egoístas y se iban, no les importaba lo que estuvieran viendo, pero habían personas que realmente sí. Entonces yo decía, Señor, nosotros por qué no, aunque no, que no sea un show, pero que con lo que tú nos has dado a nosotros podamos ir a tocar muchas personas. Porque de verdad, o sea, con todo lo que está pasando, hay personas que necesitan que nosotros llevemos una palabra de aliento y que conozcan el poder de Dios en sus vidas. Entonces, es hora de que ya realmente usted se pare de su silla y diga, necesito ir a buscar personas y a enviarles la palabra de Dios. Porque hay muchos, ustedes saben que a diario entran personas a un hospital enfermas, casi a punto de morirse. A diario hay personas que tienen problemas económicos. A diario hay problemas que tienen hay personas que tienen infinidad de problemas y nosotros no nos enteramos por simplemente estar sentados en una silla recibiendo para nosotros. Entonces es hora. Y de verdad, si usted está aquí es porque Dios quiso que usted estuviera aquí. Y es porque esa palabra es para usted. Es porque usted ya está en la capacidad de ir a predicar a los demás. Amén. Quiero que vayamos a Lucas, capítulo 4, versículo 16. ¿Cuántos saben en qué tiempo estamos en estos momentos? En los últimos tiempos, dicen por ahí. En el último tiempo. Sí, eso es verdad. Vamos a leer Lucas 4, 16. Dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Está hablando de Yeshua. Amén. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Yo creo que usted subraye gracia. Subraye esa palabra. ¿Por qué estamos leyendo esto? Resulta que mientras estuvimos en ese retiro, pudimos entender que cuando Yeshua vino aquí a la tierra, abrió el tiempo de gracia, que es el tiempo de gracia, que podemos recibir perdón por nuestros pecados. Amén. Entonces, hasta este momento todavía estamos en tiempo de gracia, pero ese tiempo se está agotando, porque ya va a llegar el tiempo en el que ya no podemos pedir perdón por nuestros pecados, sino que simplemente seremos justificados. Que Dios nos guarde y que para ese tiempo ya estemos totalmente apartados y sin pensar en el pecado. Amén. A mí me parece una vaina, no sé, o sea, Dios de verdad nos ama a todos como somos, a todos. Porque para darnos tantas oportunidades, porque ustedes saben que a diario, aún sin quererlo, nosotros pecamos, porque lastimosamente estamos en el mundo.
Y aún así, Él sigue siendo fiel en nuestras vidas. Entonces, yo quiero que usted piense, si Dios es así con usted, ¿qué puede hacer con todo ese poco de personas que aún no conocen de Él? Porque nosotros muchas veces somos egoístas. Esa es la palabra, somos egoístas. Porque solo buscamos una palabra para nuestra necesidad y no pensamos en los demás. Amén. Entonces yo quiero que usted piense en eso y de verdad, a partir de ahora, usted se ponga, se arrodille y empiece a pedir misericordia, incluso por su familia que aún no es convertida. Porque por años usted les ha hablado, por años usted les ha hablado, pero usted sabe que mientras usted les habla, el diablo está. Pero no le creas, eso es mentira. Vas a vivir engañado. Entonces, es tiempo de que ya todos como iglesia, como arrepentidos, como ya hijos de Dios, nos arrodillemos y siempre pidamos por las personas que aún no conocen. Porque a nadie se le desea el infierno, ni al peor pecador del mundo se le desea el infierno, porque es un lugar en el que nadie desea estar. Yo escuchaba un testimonio un día de una chica ecuatoriana y ella decía que ella escuchaba los gritos de la gente en el infierno, que Yeshua la llevó de su mano y la permitió conocer pues una mínima parte del infierno, como la parte de afuera, y que ella escuchaba el grito de las personas. Como le decían, por favor, Señor, ellos sí podían ver a Yeshua y le decían, Señor, por favor, sácame de aquí, por favor. Y son personas que ya no van a poder salir de ahí. Porque créame, todas las personas que mueren se van con aunque sea una vez, haber escuchado el Evangelio. Todas las personas. Ninguna persona puede llegar a decirle, Señor, pero es que nunca escuché de ti, porque todos, absolutamente todos, escuchamos el Evangelio. Y alguna persona llega con una buena nueva de salvación. Yo sé que en el momento menos pensado, si usted no ha sido convertido toda su vida, en el momento menos pensado llegó una persona a tocar su puerta. Y si realmente usted creía en eso y quería cambiar su vida, usted aceptó. Entonces, es tiempo de que de verdad nosotros vayamos a hacer eso con las demás personas. A tocar la puerta de su corazón y no se rinda, porque nosotros fuimos igual en algún tiempo. Pero gracias al Señor estamos hoy aquí, amén. Entonces no se rinda, toque la puerta muchas veces, con cualquier persona, porque ellos necesitan escuchar una buena nueva de salvación, amén. Quiero que ahora leamos Isaías 61. Isaías 61. Cuando llegue me dice amén. Ahora espéreme. Isaías 61. Desde el verso 1. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y del día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé la gloria en un lugar de ceniza, óleo de gozo en un lugar de luto, manto de alegría en un lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Señor, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio.
para holocausto. Por tanto, afirmaré de verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. No sé si me pasé, pero bueno, supone que no me acuerdo bien la cita, pero está ahí en Isaías 61, donde habla, si ustedes se pueden dar cuenta, es un versículo muy parecido al que leíamos en Lucas. ¿Sí? ¿Sí hicieron la relación? Ahí los está mandando a, a dar libertad a los cautivos, a dar una buena nueva salvación. Pero a diferencia de Lucas, aquí en Isaías 61 nos está hablando de la ira del Señor. Quiero que leamos el verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Sí ven que ahí dice el día de la venganza? Entonces, ¿por qué les estoy leyendo esto? Porque les estaba leyendo Lucas 4 y ahí nos está diciendo que entramos en tiempo de gracia. Y como yo les decía, es el tiempo donde podemos pedir perdón por nuestros pecados. Pero va a llegar el día de la venganza en el que ya nadie podrá pedir perdón. Entonces tenemos que estar atentos, por eso les estoy diciendo. Porque incluso nosotros fallamos. Y si el Señor nos encuentra mal parados, como dicen por ahí, así que a pedir, a clamar misericordia en intimidad. Amén. Entonces, me parece una vaina extraordinaria que estemos en tiempo de gracia, pero que ya se esté agotando. Ustedes mismos me decían, estamos entrando en el último tiempo, en la gran tribulación, que es donde viene el fin y el Señor viene por su iglesia. Entonces, ya no más, de verdad, es hora de ponernos la camiseta, como dicen por ahí, y de ir a evangelizar a los demás. No importa que usted no cante, no importa que usted no dibuje, usted ya está apto porque lleva años recibiendo palabra. Lleva años sabiendo cómo saciar una necesidad. Porque incluso el Señor me ha puesto con personas que han pasado por mis mismas situaciones, por mis mismos problemas. Entonces pídale, Señor, todavía no me siento apto para llegar a cualquier persona, pero aunque sea, trae personas que hayan pasado por mi situación, porque ya sé cómo llevarlos a la solución. Amén. Entonces es hora de ya no más, de verdad. Ponernos en guerra y ir a las naciones. Amén. Amén. Quiero que vayamos rápidamente a Romanos 2, verso 5. Yo tengo como título El justo juicio de Dios. Y el verso 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Que el Señor nos guarde. Así que todos los días en su oración, dígale, Señor, perdóname. Cambia lo que todavía me queda malo. Cámbialo, quítalo de mi vida. Y piense también que las personas que aún no se han convertido siguen fallando. Y son pecados, bueno, ningún pecado es más importante que otro, pero son pecados que cometen a diario. Es una atadura que ellos tienen. Pecado de fornicación, que todos los días ya se les vuelve como un deseo de su carne y no pueden vivir sin eso. Amén. Entonces, aquí nos está diciendo que cada uno de los pecados que nosotros cometemos se va guardando para el día de la ira. Entonces, usted quítese todo pecado, quite todo lo que aún no haga parte del Señor y deje que el Señor empiece a orar en su corazón. Amén. Pero por favor, de verdad, yo quiero que usted entienda que tiene que ir a hablar con las personas que aún no conocen, porque ellos necesitan conocer del Dios verdadero en el que nosotros creemos. Amén. Bueno, creo que ya no me alcanzó el tiempo. Yo les quería hablar sobre las copas de la ira, porque en el cielo hay copas de la ira y copas de la oración. Entonces, anote la cita para que confirme que lo que yo le estoy diciendo es verdad. En Apocalipsis 16, todo ese capítulo habla de las copas de la ira. Ahí es donde el Señor va guardando cada una de las cosas malas que el pecador comete, para después el día del juicio recordarlo y decirle, vea, usted hizo esto y esto, y por eso usted no puede pertenecer a mi reino.
Entonces ya para concluir, yo quiero que usted piense en cada una de las personas que usted conoce que aún no son convertidas. Empiece por su familia, que usted conoce por qué situación está pasando, que usted sabe qué necesita para su vida. Y empiece, invítelo a tomar un café, dígale, no, es que el Señor me dijo esto para ti. Y pídale mucho discernimiento al Señor, porque si es posible y si es el Señor, si el Señor quiere y si es el anhelo de su corazón, el Señor podrá mostrarle a usted por qué problemas está pasando esa persona. Y usted simplemente llegará a decirle, no, mira, tú estás pasando por fornicación, estás en ruina, estás en esto, estás en lo otro, y la persona va a quedar, ¿quién le dijo todo eso si yo no se lo había contado? Y ahí es donde tú empiezas a manifestar el poder de Dios. Amén. Y pídele al Señor que te dé una unción de poder hacer milagros. Porque una persona queda atónita cuando ve, no sé, le está doliendo la pierna y no, que no la puedo mover. Y que llegue usted y ore por esa persona y la persona diga, ¡oh, ya puedo mover la pierna! Así es como la persona más rápido se convierte porque ve, uff, de verdad, Dios sí es verdadero. Pudo hacer que yo pudiera mover mi pierna. Amén. Y por favor, también es necesario que usted confirme su llamado específico. Amén. Porque usted ya lleva mucho tiempo recibiendo palabra. Yo he visto a muchas personas aquí durante años. Entonces dígale, Señor, yo realmente quiero empezar a ejercer mi llamado específico y mi llamado general. ¿Quién quita que de aquí a 2 meses tengamos una fila de pastores? Que ya no haya ni para asignarles prédicas porque ya no hay días para predicar, somos muchos. Amén. Amén. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies, que piense en cada una de las personas a las que usted tiene que hablarles y que piense también que lo ha evitado a que el Señor le diga su llamado. Amén. Yo quiero que si es necesario usted pida perdón en esta noche, que le diga al Señor, Señor, aquí estoy, haz lo que tú quieras por medio de mi vida. Amén. Señor, te damos a ti gracias por esta palabra, Señor. Padre, en especial te presentamos nuestras vidas, Señor, y te pedimos que seas tú en nosotros, Señor. Padre, estamos cansados de vivir en una rutina. Estamos cansados, Padre, de escuchar tanta palabra y no poder hacer nada con ella. Yo te pido, Señor, que tú permitas que cada uno de nosotros, Padre, pueda empezar a vivir de una manera diferente. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser transformador de vidas. Porque tú estás buscando, Señor, un equipo, Padre, para ir, Padre, a las naciones, para ir a alcanzar, Señor, almas que están perdidas. Por eso nosotros te entregamos nuestro corazón. Por eso nosotros te entregamos, Padre, lo que somos. Y te pedimos a ti, Señor, que tú cojas nuestro don y nuestro talento. Padre, te pedimos también, Señor, que tú pongas el corazón, Padre, en nosotros, Señor. Tu corazón, precioso Rey, porque nosotros sabemos que tú estás sintiendo dolor, Padre, que tú estás sintiendo carga por cada una de las personas que aún no conocen de ti, Señor. Por favor, te pedimos, Señor, que nosotros podamos entender que tenemos que salir, Padre, de estas 4 paredes y en realidad ir a evangelizar, Señor. Que tenemos que salir de estas 4 paredes y en realidad ir a tocar vidas, precioso Rey. Te lo pedimos a ti, Señor, y te entregamos todo a ti, precioso Rey. Porque sabemos que solo tú lo puedes hacer, Señor. En nuestras fuerzas no vamos a poder. Iglesia, si usted realmente quiere salir a tocar vidas, pídaselo al Señor. Porque si usted se queda callado, el Señor nunca lo hará. El Señor busca un corazón apasionado. El Señor busca un corazón anhelando el servicio. El Señor busca un corazón anhelando ir a predicar la palabra. Así que allí donde usted está, yo le pido que se lo pida. Que usted le diga, Señor, aquí estoy. Yo te entrego todo lo que soy. Y yo sé que tú harás. Señor, te adoramos a ti. Te exaltamos a ti. Te damos a ti gloria, Señor. Te damos a ti honra, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú de verdad, Padre, nos levantes como esos hijos que tú tienes, Señor.
Padre, que la palabra que hemos aprendido por años, Padre, podamos ir a predicarla a los demás, Señor. Que incluso nuestra debilidad, Padre, se vuelva nuestra mayor fortaleza para ir a llegar a más personas. Levante su voz y dígaselo al Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser unas personas de testimonio a los demás, que nosotros podamos ser verdaderos hijos tuyos, Padre, a los cuales tú puedas asignar responsabilidades, Señor, a los cuales tú puedas asignar personas, Señor, para que sigan tus pasos, Rey eterno, Señor. Yo te lo pido a ti, Padre maravilloso. Recibe gloria, Señor, recibe honra, y te adoramos a ti porque sabemos que tú lo vas a hacer. Te adoramos a ti porque solo tú eres bueno. Te adoramos a ti porque solo tú eres digno, Señor. Gracias te damos por esta hermosa palabra, Señor. Permite que esté en nuestro corazón, Señor. Permite que esté en nuestra vida, Rey eterno. Y te damos gracias a ti, Señor. Solo tú eres grande, Señor. Santo, santo. Solo tú eres bueno, Señor. Solo tú eres santo, santo. Cantarás en medio del desierto. Tú estás haciendo todo nuevo. Vida das a lo que había muerto. Saciarás el corazón sediento. Cantarás en medio del desierto. Santo eres tú, Señor. Y sabemos, Padre, que si te hemos fallado, tú nos perdonarás, Padre, y nos levantarás como esos evangelistas que tú quieres, Señor. Nos levantarás, Padre, en nuestro llamado. Yo le invito a que usted realmente entregue su corazón y su vida al Señor, y que el Señor pueda empezar a ejercer su poder en su vida. Amén. Señor, yo te entrego la vida de tus hijos y yo te pido, Padre, que en oración, que en intimidad, Señor, tú confirmes su llamado, precioso Rey. Que si son pastores, tú se los digas, Padre, y empieces a desarrollar ese don en sus vidas. Que si son evangelistas, Padre, tú los guíes, Señor, a muchas personas que necesiten de ti. Te lo pido a ti, Señor, solo tú eres grande, solo tú eres poderoso y maravilloso, y te adoramos a ti. Ven, dador de vida, ven, abriendo el cielo, ven. Levante su voz, iglesia. Grita, ven, díselo. Ven, dador de vida, ven, abriendo el cielo, ven. Tu iglesia dice, ven, ven, dador de vida, ven, abriendo el cielo, ven. Tu iglesia dice, ven, ven, dador de vida, ven, abriendo el cielo, ven. Tu iglesia dice, ven. Gracias te damos a ti, Señor. Y permite que de verdad, Señor, esta palabra quede plantada en nuestro corazón, Señor.
Y que a partir de este momento, Señor, incluso de camino a nuestras casas, Padre, si vemos a una persona necesitada de ti, Señor, no nos dé miedo abrir nuestra boca, Padre, y podamos declarar y manifestar tu reino aquí en la tierra, Señor. Porque tú nos has dado poder, porque tú nos has dado unción, Señor, y tú has puesto cosas diferentes en cada uno de nosotros, amado Rey. Yo por eso te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda entender que realmente estamos llamados, Padre, para ir a las naciones, Señor, y predicar una buena nueva de salvación, Señor. Yo te pido que todos lo podamos entender, precioso Rey, y que a partir de ahora, Señor, todo empiece a cambiar, Señor, y que a partir de ahora, Señor, tú limpias nuestras vidas y empieces a hacer todo nuevo, Señor. Empieces a hacer nuestra vida nueva, Señor. Empieces a hacer nuestro corazón nuevo, Padre. Te lo pedimos a ti, Señor. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, Señor, y sabemos que solo tú lo vas a hacer, Señor. Tú estás haciendo todo nuevo, vida das a lo que había muerto, saciarás el corazón sediento, cambiarás en medio del desierto. Tú estás haciendo todo nuevo, vida das a lo que estaba muerto, saciarás el corazón sediento, cantarás en medio del desierto. Si usted recibe algo, yo quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor.